Bien, vamos a continuar ahora con la presentación de la profesora Lía Ramos con su tema teledetección para un uso más eficiente del agua en la agricultura, arroz, palto y algodón. La profesora Lía Ramos tiene un máster en Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente e Ingeniería Agrícola por la UNAL. Cuenta con un doctorado en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Y desde el año 2002 a la actualidad es docente principal en el Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Ha trabajado en proyectos de investigación en la línea de investigación teledetección y cambio climático aplicado a los recursos hídricos y agricultura, con los actores de la gestión del agua y agricultura a nivel de cuencas hidrográficas y usuario final en alianza con instituciones, empresas y organizaciones de riego. Es responsable del Grupo de Investigación, Teledetección y Cambio Climático aplicado a la agricultura y recursos, y también es reconocida como investigadora RENACYT de nivel 3, destacando su valiosa contribución e impacto en la investigación en su campo de experiencia. Invitamos a la doctora Lía, por favor. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por la invitación. Bien, en esta oportunidad voy a exponer con el tema teledetección para un uso más eficiente del agua en la agricultura, una serie de trabajos que venimos realizando con el soporte del Grupo de Investigación de Teledetección y Cambio Climático aplicado a la agricultura y los recursos hídricos, del que forman parte no solo docentes de la Facultad de Ingeniería Agrícola, también de Agronomía, de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Forestales. Adelante. Bien, ¿por qué el tema de eficiencia de uso del agua? Porque siempre hablamos de debemos ahorrar agua, ¿no? Que los cultivos consumen demasiada agua, cómo reducir o a lo largo del tiempo se va viendo nuevas técnicas de ahorro de agua y que generalmente se enfocan en sistemas de riego por goteo, riegos por aspersión, ¿no? Pero que lamentablemente pues tienen un alto costo para el agricultor. En las figuras que se muestran en la imagen, he querido explicar la situación que está ocurriendo con el tema de la evapotranspiración de referencia, o aquí en la escala, o también llamada evapotranspiración potencial. Esta evapotranspiración es lo que el cultivo pierde por transpiración a través de los estomas y por evaporación de la humedad del suelo que rodea la planta. Lo que pierde la planta por evapotranspiración es lo que debe reponerse en el riego. El resto de agua en exceso o adicional que se incorpora en el riego es por temas de eficiencia de los sistemas de riego. Si nos enfocamos en esta variable de evapotranspiración de referencia y vemos una serie de modelos climáticos proyectados a futuro, por ejemplo, en este caso son 6 modelos climáticos que se trabajaron en alianza con CENAMI y el Departamento de Recursos Hídricos en diferentes cuencas del país. Tenemos aquí en la pantalla, por ejemplo, aquí la cuenca de Chancay-Lambayeque, en donde vemos aquí en la parte media y baja, si nos vamos aquí a esta leyenda, esto nos indica que al año 2050 y 100, que son todas las proyecciones, de color amarillo nos indica que va a haber un 15% de incremento de esta evapotranspiración y de color verde de un 15 a un 25%. Es decir, sin hacer nada, simplemente a futuro diversos modelos climáticos nos están indicando que la planta va a requerir más agua porque la evapotranspiración se va a incrementar hasta un 25%. Entonces, los cultivos que están en la zona media y baja de la zona de Chancay, la cuenca Chancay-Lambayeque, fíjense, todos están de color amarillo, si no es amarillo verde, la parte media y baja de la cuenca. Entonces, por ejemplo, cultivos como los arrozales, los frutales que están
están en esta zona, pues a futuro van a incrementar su demanda de agua. Lo mismo ocurre aquí en la cuenca Chancay-Huaral, tenemos aquí de color verde en la parte baja, bueno, aquí sí este modelo climático sí indica algunas zonas de color rojo, aquí amarillo, verde, 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 entonces también va a haber ese incremento de la demanda de agua porque se va a incrementar la evapotranspiración. Lo mismo aquí en la cuenca Lurín, la parte media y baja, que tiene zona agrícola cercana a la población de Lima. Tenemos aquí en Arequipa, la cuenca del Tampo, lo mismo, ¿no? Incrementos de hasta el 15% de la evapotranspiración. Y aquí del río Piura, la cuenca del río Piura, lo mismo en la parte baja, incrementos de la evapotranspiración. Entonces, ante esta situación futura, ¿no?, que nos indica sequía en nuestras cuencas medias y bajas, no podemos seguir empleando los sistemas de riego tradicionales. Debemos aprovechar las nuevas tecnologías como son la teledetección. Adelante. La siguiente. Bien, en la teledetección lo que aprovechamos son imágenes multiespectrales, térmicas, imágenes tipo fotografías o RGB. A partir de estas imágenes podemos visualizar el comportamiento del cultivo, pero no es que las imágenes de por sí, tomadas con un dron o con satélite, nos puedan representar en realidad lo que ocurre con la planta. Esas imágenes no valdrían de nada si no lo asociamos con alguna medición directamente con la planta, con el suelo que rodea o con el suelo que rodea esa planta. Hay diversas relaciones, diversos índices que se plantean para hacer esta relación. Uno de los tantos es el índice de estrés hídrico foliar, o sus siglas en inglés CBWCI. ¿En qué se basa este índice? Este índice lo que mide es, o mejor dicho, se formula este índice a partir de la temperatura del cultivo. ¿Por qué la temperatura? Si el cultivo tiene agua, sus raíces están a capacidad de campo, está en una condición óptima para su desarrollo, la planta o el estoma va a abrirse totalmente, por lo tanto va a haber vapor de agua que se transfiere hacia la atmósfera y por lo tanto a través de ese vapor de agua va a liberar calor. Entonces cuando la planta está en su máxima fotosíntesis, quiere decir que el cultivo o las raíces tienen el agua suficiente. Entonces, si los estomas están abiertos, hacen la máxima transpiración, la temperatura es la más baja. Y eso se conoce como, aquí, temperatura húmeda. Ese es un umbral que tiene que determinarse para el cultivo, dependerá también de las variedades o de las zonas en las que nos encontremos. El otro extremo es la temperatura seca, que es la máxima temperatura a la que llega el cultivo después de que los estomas se cierren porque le falta agua a la planta. Al faltarle el agua, la planta lo que hace es, no quiere perder agua como vapor a la atmósfera, por lo tanto cierra el estoma, se aleja del sol. Al mediodía las hojas se van inclinando hacia abajo, se van arrugando, encuarrujando, ¿no? De manera que al final, antes de morir, llega a su valor máximo de, en este caso, temperatura seca. Entonces, son tres temas aquí. Uno, el monitoreo de la temperatura de la hoja, que hay muchos equipos para poder estimarlos, pero lo principal son estos dos valores umbrales, temperatura húmeda y seca. Adelante. Bien, entonces hay diferentes sensores, pero los sensores, ¿no?, para darle validez a nuestra información, tienen que estar pegados al cultivo. Entonces, hemos empezado desde termistores, sensores, bueno, aquí los dos cablecitos, sensores pegados a la hoja, en vez de la planta, probando diferentes, como especie de vendas para poder mantener ese sensor pegado a la hoja, porque a las 5 o 6 de la mañana con el rocío, pues, esa humedad se puede desprender. Entonces, de todos los materiales que hemos probado, finalmente nos hemos quedado el que está aquí en la pantalla, que son estas especies de vendas que usan para la gente que se está recuperando de un quemado de la piel, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha dado mejor resultado, aporta poco calor y se mantiene más tiempo en la hoja. Pero en realidad estos termistores no es que midan temperatura, lo que miden es paso de la corriente eléctrica. Entonces, lo que hay que relacionar es ese paso con la temperatura. Para eso, estos termistores tuvieron que ser calibrados, ¿no?,
comparados con información de temperatura, probamos en unos depósitos con hielo, un termómetro, ¿no? Y a la vez con las medidas de estos termistores, ¿no? Esto es una práctica que lo hacen los alumnos del curso de meteorología, entonces hemos tenido apoyo de ellos y lo hemos realizado de 20 termistores en el laboratorio de física de la Facultad de Ciencias, ¿no? El video con todo el detalle de cómo se realizó la calibración está tenemos un canal de YouTube en el que tratamos de alimentar con la información que los trabajos que realizamos, no tanto para el manejo de los equipos como para la salida de campo o eventos de capacitación. Adelante. Bien, entonces, uno son los termistores. Bien, pero los termistores pues no son fáciles de llevar, no son para temas muy específicos, para ajustes, ecuaciones, calibraciones, ¿no? Después de los termistores pasamos a usar esta cámara termográfica FLIR, una cámara FLIR, para poder monitorear justamente este índice de estrés, pero ya en espacios mayores, ¿no? En parcelas de 3 por 5 metros, monitoreando al centro, si se fijan, tienen aquí como unas plaquitas de papel aluminio, que son por la temperatura más baja que tienen, porque reflejan, ¿no?, el calor, es más fácil de identificar aquí los 4 puntos en las imágenes térmicas. Claro que tiene que mantenerse un mismo ángulo de medición, ¿no? Hay algunos acoples que nos permiten mantener ese ángulo, el soporte tiene que estar totalmente horizontal, ¿no? Y para mantener la misma altura, en este caso usando este tipo de escaleras. Adelante. Bueno, después de esta cámara térmica pasamos a otra. Adelante. Pasamos ya a emplear una cámara térmica de la misma modelo o la marca FLIR, que tiene toda una historia de trabajo y nos daba una cierta garantía con las lecturas, que ahora pensábamos medir con este tipo de cámara acoplada a un dron, en este caso una Matrix 210, ¿no? Y empezamos a probar primero, siempre en pequeño, en la universidad, alturas de vuelo de 40 metros, 50, hemos llegado hasta 80 metros de vuelo para poder obtener ya ese índice de estrés a áreas mayores, ¿no? Claro que esa información calibrada con la información que nos daban los termistores o las cámaras termográficas. Luego, a partir del 2021, tuvimos la posibilidad, a través de unos proyectos, comprar una Matrix 300 RTK, tenía ya para facilitarnos la georreferenciación, y una cámara térmica CEMUS H20T, que tiene mejor resolución y con este tipo de dron que nos brindaba mayor seguridad en los vuelos, porque el 2019 ya empezamos a hacer vuelos en campos mayores, empezamos con 1 hectárea, el 2019 en Ferreñafe, 1 hectárea de arroz, y ya el 2021 50 hectáreas, el 2022 150 hectáreas, y este año 2023 ya hemos hecho en diferentes sectores de las provincias de Lambayeque. Bien, adelante. Bien, cuando uno va volando con el dron, con la cámara térmica, claro, no vas a estar con tus termistores, ¿no? Eso está bien para mediciones tipo laboratorio, parcelas pequeñas, pero había que corregir esa imagen térmica, ¿no? Porque entre donde está la planta y donde está el dron, pues hay una humedad, hay temperatura del aire, hay ráfagas de viento. Y para eso, después de probar una serie de equipos, llegamos a este radiómetro. Este es un radiómetro, tenemos el radiómetro de lecturas instantáneas y también el tipo Dataloid, que nos permite almacenar información. Con este radiómetro hemos probado en mediciones, adelante, mediciones en diferentes, completo todo, que salga la imagen, en diferentes tipos de cobertura. No, retrocede, vemos aquí en 9 tipos de cobertura. Bueno, hemos probado desde material blanco, hojas vivas, frescas, recién cortadas, hojarascas, diferentes tipos de telas de color, suelo seco, de manera que cada uno de estos tipos de coberturas los separamos en cuadrículas, 9 cuadrículas, y por cada cuadrícula 3 medidas del radiómetro. De manera que
comparábamos esa información del radiómetro con la información del dron. En simultáneo, estas son ya imágenes del dron, ¿no? Para poder, en función a esa información del radiómetro, porque el radiómetro, bueno, aquí se ve, tiene se coloca a una altura de manera que abarque una zona, estos son 9 cuadrículas, ¿no? Abarque justo la zona de cada cuadrícula, ¿no? Alrededor de 45 centímetros de altura. Entonces, adelante, se obtuvo por cada vuelo, es un color. Aquí se tienen, por ejemplo, esta es la del 2021 en la zona de Chongoyape, el distrito de Chongoyape en la región Lambayeque, son 5 vuelos. Cada, aquí de color, las ecuaciones, es una ecuación de ajuste entre la información térmica de la cámara del dron H20T y la información del radiómetro, ¿no? Fíjense que tienen los coeficientes de determinación arriba de 0,9, ¿no? Y juntando de todos los vuelos, un coeficiente de correlación de Pearson de 0,9761. Para llegar a estas 9 coberturas, pasamos por probar más de 9 coberturas. Entre ellas empezamos probando, por ejemplo, plástico blanco encima con hielo, porque queríamos las diferentes rangos de temperatura desde el valor más bajo, como era hielo, hasta el valor más alto, que era un suelo desnudo, sin riego, ¿no? Totalmente seco. Lamentablemente el tema del hielo, por ejemplo, nos daba valores tan bajos, ¿no? Que nos hacía que el resto de datos que se fueran para un lado y para el otro lado el tema de la temperatura es tan baja. Entonces, por eso lo eliminamos, porque necesitamos, como aquí en la imagen, que haya una distribución de las temperaturas en las que más o menos la hoja del cultivo pues iba a variar, ¿no? También aquí pueden ver, tenemos aluminio. También probamos en el caso de aluminio sin arrugar y aluminio arrugado. El aluminio sin arrugar nos daba valores también bajos, porque era como si fuera un espejo, ¿no? Reflejaba inmediatamente el calor. Entonces, finalmente nos quedamos con el aluminio arrugado. Después de las telas, también probamos telas tipo velour, franelas, ¿no? Que al final el calor del suelo al mediodía, imagínense febrero, marzo, abril, que son las fechas de máximo desarrollo de la parte de hoja del cultivo de arroz en el campo al mediodía, pues las temperaturas son bastante elevadas, ¿no? 40, 50 grados en campo. Entonces, ese suelo aporta calor a estas telas o a estas franelas, por lo que tuvimos que, a ver si retroceden en las imágenes que se mostró de coberturas, tuvimos que a todas las coberturas añadirles un fondo, este tipo de tecnoporto. En todas las coberturas se tuvo que poner la base de tecnopor, porque si no había una transferencia de calor, ¿no? Adelante. Bien, entonces con todo eso se hacen estos vuelos de cuando necesitamos información térmica, llevamos el radiómetro, los tipos de cobertura, y se ha hecho por cada vuelo, tanto en arroz, en palto, en algodón, en quinoa. Adelante. Bien, aquí tenemos en una imagen, se ha querido resumir la colecta de información en el caso del arroz, muy similar con el resto de cultivos. Tenemos los 9 tipos de cobertura, el radiómetro, el dron con la cámara térmica, también colectamos información multiespectral, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las imágenes térmicas, ¿no? En los sistemas de riego el testigo, que es el tradicional, que es inundación continua, y luego las técnicas de ahorro de agua, que son cortes de agua en la fase de macollamiento o solo fase vegetativa, porque en esa fase si se corta el agua, la reducción del rendimiento va a ser menor, aunque hemos cortado el agua hasta incluso floración, a diferentes cortes de agua, ¿no? Hasta llegar incluso a capacidad de campo. Recuerden que en el caso del arroz, la condición sin estrés, la óptima, es un suelo saturado, y llegar a una condición de capacidad de campo, es decir, una tensión del agua en el suelo de 1/3 de atmósfera, ya es estrés. Entonces, se probaron diferentes condiciones. La técnica se llama técnica de riego por alternancia de humedecimiento y secado, sus siglas en inglés ABWD. También hemos tenido ya en los campos comerciales filtración lateral, ¿no? A pesar de que el suelo esté con nivelación láser, igual siempre hay movimiento lateral del agua, ¿no? Y uno de los
los errores, bueno, un tema es la imagen térmica, con el radiómetro hemos corregido errores en las imágenes. Si tuviéramos el termistor, los termistores, poderlo llevar a los campos comerciales, bueno, tal vez podríamos reducir más el error, pero eso es logísticamente es complicado. Otro de los temas donde podría haber error en este índice de estrés es las condiciones propias de la zona de temperatura del aire y humedad relativa, porque normalmente utilizamos estaciones cercanas, no del mismo lugar donde estamos monitoreando, y puede pasar unos 20 minutos y cambia el viento, puede venir, sobre todo en el norte, ¿no? Pueden venir vientos calientes, vientos fríos, eso cambia la humedad y lamentablemente todavía la tecnología para las cámaras térmicas no puede tener una estabilidad. Entonces la cámara es muy sensible a estas situaciones del clima. En este caso, a través de un proyecto de ProCiencia, pudimos el año pasado comprar una estación portátil que nos ha permitido en cada vuelo este año, en cada vuelo, lo mismo que en Palto y lo mismo que en Algodón, tener datos climáticos de la misma zona. Entonces, por lo tanto, pues hemos de alguna manera reducido el error. Adelante. Bien, entonces aquí tenemos resultados. Bueno, estos son resultados del 2019 y 2018. Aquí sí no teníamos una estación portátil, pero como fueron pruebas que se hicieron en el área experimental de riego, sí, aquí en esta área, al centro, tenemos una estación fija, ¿no? Permanente. Bien, entonces tenemos al final esta relación déficit de presión de vapor que se obtiene a partir de la temperatura del aire y humedad relativa, y en el eje Y, temperatura de la hoja menos temperatura del aire, ¿no? Fíjense lo importante que son estas variables climáticas, ¿no? Temperatura del aire aquí y aquí, temperatura del aire y humedad relativa para calcular este DPB. Y tenemos toda esta malla de puntos que hemos medido, que hemos obtenido de las imágenes del dron. Bien, entonces podemos ver, bueno, los valores que se van hacia la parte superior representan las condiciones de máximo estrés. Cada vez nos vamos a la parte más, valores más altos serían el máximo estrés. Y los valores más bajos, ¿no? En una recta pendiente negativa, representan las condiciones de mínimo estrés. Entonces, cuando hacemos un monitoreo, tenemos temperatura del aire, humedad relativa, venimos al gráfico, vamos a DPB, ¿no? Nos vamos a la ecuación o las rectas, nos vamos al eje Y y ya podemos tener esa temperatura húmeda o seca que hablábamos antes, ¿no? Pero veamos aquí en estos datos de las condiciones de máximo estrés. Las que están de color verde y azul son del 2019, dos variedades. Esto es sistema de riego inundado, bueno, sistema de riego por gravedad, saturado, mínima lámina, menos de 5 centímetros, y estos son los valores de estrés que hemos llegado. Sin embargo, el 2018, esta variedad, si es la misma, aquí rojo y verde, hemos llegado, claro, era un sistema de riego por goteo tipo frutal, ¿no? Y ha llegado a valores mayores, o sea, esta línea horizontal es para estas condiciones, ¿no? De sistema de riego, y para estas otras condiciones la línea superior que representa el máximo estrés es mucho mayor. Bien, bueno, esta es la relación, pero ¿cómo pasamos de esta relación a lo que le interesa al agricultor o a nosotros para proponer una tecnología que tenga que ver con el riego, ¿no? Para llegar a eso, relacionamos ese índice de estrés con la humedad del suelo. Tenemos aquí, justo para la campaña del 2019, con 3 variedades de arroz, esta relación inversa, es decir, al tener el índice de estrés, indirectamente podríamos tener la humedad del suelo. Claro que para obtener estas ecuaciones ha tenido que en simultáneo medirse la humedad con sensores permanentes para tener esa data, ¿no? Entonces, pero teniendo esta ecuación ya podríamos monitorear áreas mayores, aplicar la ecuación y tener sectorizado nuestro campo por contenidos de humedad. Y para el caso del arroz, como su óptimo es saturado, bueno, esto es para condiciones de suelo saturado o con cortes de agua, no para láminas, ¿no? Láminas de agua. Entonces podríamos recomendar cuánto de lámina de agua tener que regar sectorizando. Adelante.
Esto fue en el caso del arroz. En el caso del palto, hemos venido desde el año pasado, de septiembre a diciembre, hemos monitoreado el palto al frente en el INIA por una tesis del doctorado de Agricultura Sustentable. Estamos terminando, hemos hecho 14 vuelos y hemos estado terminando el procesamiento, ya estamos ya casi en los resultados finales, pero justamente de esto surgió una inquietud y afortunadamente hubo respuesta de la Universidad San Cristóbal de Huamanga con el INIA Ayacucho, que nos permitieron y a través de un financiamiento de Prociencia Mujer apoyaron a una pasantía a la bachiller en Ingeniería Agrícola de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Malú Maciel, para poder realizar una capacitación, un entrenamiento en ella y luego hacer el monitoreo allá en estas zonas de palto, porque una cosa es palto aquí en La Molina, ¿no?, a condiciones húmedas, y otro palto allá en Ayacucho, en la zona de Huanta, bajo condiciones secas, ¿no? Claro, ya teníamos esta estación portátil el año pasado, de septiembre a diciembre, que se monitoreó aún, porque la estación nos llegó en diciembre, ¿no? Entonces, queríamos ver digamos, solucionar varias dudas que teníamos con la campaña de septiembre y diciembre del año pasado en Palto. Adelante. Entonces, se hicieron una serie de vuelos y esto es la relación que se obtuvo de diferencia de presión de vapor versus temperatura de la hoja menos temperatura del aire. Estos puntitos aquí son mediciones, no, todos son mediciones en árboles, ¿no? Estos son con los vuelos, son 5 vuelos del dron y los puntitos corresponden a lecturas con el porómetro. Bueno, tenemos una serie de equipos para monitorear la fisiología de la planta. Uno de ellos es el porómetro, que te permite medir la conductancia estomática y la temperatura de la hoja. Son como pinzas, ¿no?, en el que uno pone la hoja de la planta, ¿no?, directamente con el sensor. Entonces, no es un termistor, pero es una lectura directa de la temperatura de la hoja y sobre todo de la conductancia estomática. ¿Qué representa la conductancia? La conductancia estomática te mide el intercambio de gases de CO2 y oxígeno cuando hace fotosíntesis. Entonces, cuanto mayor valor, quiere decir que los estomas están más abiertos, por lo tanto ahí no hay estrés. Hemos llegado en arroz a valores de conductancia de arriba de los 800 unidades de intercambio de estos gases. En el caso de palto hemos llegado hasta 450, cerca a 500, ¿no? Depende de cada cultivo el rango mayor que tienen para conductancia estomática. Entonces, esos datos que no lo aprovechamos antes, porque sí hemos medido porómetro, pero no nos habíamos percatado que el porómetro también mide temperatura de la hoja y es más, también mide potencial de la hoja, que es otra variable que también te permite caracterizar la condición de estrés de la hoja. Bien, entonces, con esto obtuvimos aquí 2 límites superiores y un límite inferior para caracterizar mejor ese índice de estrés. Fíjense, aquí eran 3 variedades de palta: fuerte, Hass y Sutano, y podemos ver aquí, bueno, el máximo condición de estrés que nos permitieron el personal o los especialistas del INIA Canán en Ayacucho fue de 14 días, 2 semanas sin riego, ¿no? Bueno, volamos, inmediatamente se voló, y ya en la tarde o más tarde empezaron a realizar el riego, ¿no? Entonces, con 14 días obtuvimos índices de estrés, fíjense, hasta 0,9, un poquito más, ¿no? Seguramente cercano a 1. ¿Y quién se estresó más o quién tuvo los valores o la media más alta? Fue con el palto fuerte, después Hass y al final Sutano. La variedad Sutano lo utilizan principalmente para polinizar el resto de flores de las otras 2 variedades, ¿no? Aparentemente el Sutano resistió más, ¿no?, porque tiene menos estrés. Sin embargo, en el resto de mediciones, que ya fue con menos condiciones de estrés, fíjense que el que tiene más estrés es esta variedad Sutano, ¿no? Entonces, ya ahí requiere un análisis ya a detalle de lo que está ocurriendo con las células en esta variedad de Sutano. Y aquí a la derecha, la relación que estábamos buscando, ¿no?, el índice de estrés versus la humedad del suelo, juntando la colecta de toda la data, ¿no? Y esta relación, bueno, son solo 5 vuelos, ¿no? Requiere mayores tratamientos, ¿no?, para poder darle mayor sustento a esta relación, ¿no? Pero a partir de esta relación, ¿no?,
volamos el dron, tenemos las imágenes térmicas, calculamos el índice y indirectamente la humedad. En este caso tendríamos que comparar con la humedad a capacidad de campo. La diferencia sería la cantidad de agua que requeriría el cultivo, en este caso de palto. Adelante. La siguiente es un trabajo que hemos hecho en algodón con la unidad de riego de la Facultad de Agronomía, con el grupo del profesor Lorenzo Hurtado y el ingeniero Teodorico Veramendi. Es la tesis de pregrado del bachiller de agrícola Kevin Peralta. Bueno, olvidé decir que todos los trabajos forman parte de tesis de pregrado, de maestría, son trabajos de colaboración, es un grupo que va detrás de cada cultivo. Por ejemplo, en el cultivo de arroz, quien nos dirigen en la parte fenológica, agronómica, es la doctora Elisa Bederos del programa de cereales. En el caso del palto, hemos empezado a trabajar a través de una tesis del doctorado de agricultura sustentable con el doctor Eric Espinosa y el ingeniero José Caldas del INIA, aquí en Lima, ¿no? Y en el caso de algodón con los especialistas que les acabo de mencionar. Adelante. Bien, en el caso del algodón, aparte, si el cultivo no está bien cuidado, no está fertilizado, no tiene malezas, o sea, si está limpio, las imágenes valen. Pero si el cultivo no tiene un control, o sea, está lleno de malezas, no hay control del riego, cualquier cosa va a salir en las imágenes. O sea, si no hacemos un buen trabajo de campo, la verdad que es en vano trabajar tanto esfuerzo para poder hacer la colecta del dron, porque en realidad el dron te vuela un par de baterías, te volará 18 minutos, 20, ya como mucho 25 minutos, ¿no? Pero luego viene el procesamiento. Fíjense, tener las coberturas de telas para el radiómetro es un esfuerzo. ¿Cuánta data? Por cada vuelo, ¿cuánta data? ¿No? Por cada cobertura son 9 áreas y en cada uno 3 mediciones, 9 por 3, 27 por 9. ¿Cuántos datos en un monitoreo, ¿no? ¿Y cuántos vuelos tienes que hacer? Entonces, si el campo realmente no está bien cuidado, no vale la pena. Aquí hicimos un buen trabajo con la gente de la unidad de riegos, porque ellos tenían ya tratamientos bajo diferentes densidades de siembra, diferentes niveles de fertilización, y el riego aquí, en el caso del algodón, el riego ha sido en forma visual, es decir, el algodón es un cultivo que resiste el estrés hídrico, ¿no? Es un cultivo realmente que requiere poca agua, y el objetivo era darle la cantidad de agua al cultivo, pero lo mínimo posible cuando se vaya manifestando esta condición de estrés, es decir, cuando las hojas se van inclinando hacia abajo, se van arrugando, pero sobre todo es una característica del algodón que las hojas o la parte superior del algodón, cuando está sin estrés, está la parte superior y las hojas externas, ¿no? Está libre la hoja superior, pero cuando viene el estrés, las hojas que están al costado se elevan, tratan de proteger a la hoja principal. Entonces, cuando ya vemos que se iba subiendo, nos desconocíamos eso, por eso hemos trabajado muy en colaboración con la unidad de riegos. Cuando ya empezaba a cubrir, en ese momento hacíamos el vuelo y después regaban, ¿no? Bueno, es todo un grupo de practicantes, tesistas, porque cada vez que nos movilizamos con el dron, es el RTK, son las cámaras, es el radiómetro, es el porómetro, el septómetro, el GRENSI, que son una serie de equipos que debemos llevar en cada monitoreo. A pesar de que es en La Molina mismo, es una exigencia, ¿no? Imagínense cada salida a campo, o a Ayacucho, o a Lambayeque, en el que tenemos que hacer colecta de data. Adelante. Bien, entonces en el caso de algodón, adelante la siguiente. Ya, en el caso de algodón, bueno, aquí en la imagen es lo mismo que el caso de palto, bueno, y de arroz, ¿no? Está bueno, aquí ya teníamos estación meteorológica portátil. Hemos probado en macetas para tener datos más, como se dice, muy de detalle en macetas con los termistores, empezando con la planta turgente y luego matando a la planta, o sea, ya no le regábamos, ¿no? Para ver hasta qué valor de temperatura se elevaba, ¿no? Secamos la planta y la temperatura se elevaba, ¿no? Nos ocurrió varios casos, porque realmente el algodón es una planta muy interesante, ve cómo sobrevive, ¿no? Nosotros asumíamos que esa planta estaba muerta, ¿no? Llegó a su
su máximo valor y ahí quedó. Pero con el ciclón Yaku vino la lluvia, las que ya estaban, las habíamos desechado, revivieron otra vez, ¿no? La temperatura se había disminuyó y tuvimos que esperar, ¿no? Hasta que muriera la planta, ¿no? Claro que en invierno, por la propia humedad del ambiente, el algodón casi no requiere riego, fueron dotaciones de riego mínimas, ¿no? Eso también es una particularidad del algodón, ¿no? Entonces, luego de hacer los vuelos, se tiene este esquema, 2 límites superiores para el umbral de máximo estrés y 2 aquí pendientes para el límite inferior. Aquí lo que está en color verde fue en la fase vegetativa y lo que está en color amarillo en la fase de floración. También debemos decir que estas condiciones de estrés cambian a lo largo de las fases. Siempre floración es más sensible, ¿no? También en arroz hemos hecho en estas diferentes fases. Y luego finalmente llegamos a esta relación, ¿no? El índice de estrés hídrico versus humedad del suelo. Aquí, bueno, hemos tratado a través de los BOSPLO horizontal, tratar de captar, no solamente trabajar con la media, como en los esquemas anteriores, sino con toda la data. ¿Qué pasa en el algodón? El algodón es un cultivo que, bueno, en realidad los cultivos que están en estrés igual tienen que hacer fotosíntesis, entonces tienen que ver en qué momento abren sus estomas, pero que no pierdan tanto vapor de agua. Y entonces con la primer rayito de luz que hay, ¿no? Apenas si la planta está en estrés, es a las 6 o a las 7 de la mañana, abre su estoma, ¿no? Y esto se refleja en los valores de conductancia estomática. Hemos monitoreado de 6 de la mañana a 6 de la tarde la conductancia, por ejemplo, en algodón, cada hora para planta con estrés y sin estrés. Y la planta con estrés, entre las 6 y las 7 de la mañana llega a los valores más altos, ¿no? Y los valores, pues, en el caso de la planta sin estrés, sí, al mediodía abre totalmente los estomas, ¿no? Entonces, estas situaciones, seguramente este gráfico, este esquema, nos va a incluir, porque ya hay bibliografía en el que no tiene por qué ser una recta, puede ser, quiebres de rectas, 2 rectas, ¿no? Porque la planta, conforme le va faltando agua, va resistiendo, ¿no? Entonces la pendiente no tiene por qué ser como está aquí en la figura. La pendiente seguramente en algún momento va a bajar la pendiente o va a tender a ser casi horizontal, como nos pasó en la quinoa, ¿no? La quinoa, por las hojas, tiene una particularidad que toma la humedad del ambiente, ¿no? Y es difícil estresar a una quinoa aquí en la universidad, por lo menos en invierno. En verano podría ser, porque la planta trata de ver cómo conseguir humedad, incluyendo la humedad del ambiente. Bueno, estos son los resultados de algunas investigaciones, ¿no? Estamos en camino de poder obtener valores más fiables, siempre con el soporte del grupo de investigación en teledetección y cambio climático aplicado a la agricultura y recursos hídricos. Somos docentes de diferentes facultades, tesistas y practicantes, sobre todo practicantes que desde el año pasado hemos tenido un incremento. Tenemos un canal de YouTube en el que pueden ver videos, trabajos de campo que realizamos, de todo equipo que se dispone. Hemos tratado de hacer videos para que los alumnos que entran a hacer las prácticas o a hacer las tesis ya vengan con un conocimiento y que nos facilite también a nosotros el trabajo de campo, porque la tecnología corre tanto que nos gana. Entonces, la verdad que si no nos unimos entre varias especialidades, nos vamos a quedar atrás. Y esto nos exige también que nuestra currícula tiene que ser actualizada, el conocimiento va avanzando tan rápido que debemos responder a esto. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Lía Ramos, por su brillante exposición. Vamos a dar paso a las preguntas del público, si estuvieran presentes. Me dicen su nombre, primeramente. Buenas tardes, mi nombre es Marcelo Portugués. Bueno, ante todo felicitar a la doctora Lía, buenos trabajos, sobre todo que hoy día hay acceso bastante a la tecnología. Sin embargo, he estado atentamente a su exposición y hay algo que me llama la atención bastante sobre, cómo han podido validar sus resultados, ¿no? Los diferentes resultados que tenga.
Si bien es cierto, están correlacionando, digamos, un índice y otros índices, pero sin embargo, o de repente no lo he visto, o en los trabajos están ahí, ¿no? O sea, ¿qué técnicas están utilizando para validar la información? Esa sería la pregunta. Sí, la información, tomamos un periodo para calibración de las ecuaciones y luego la validación es otro periodo, no es la misma campaña. Por eso es que en el arroz estamos trabajando desde el 2017, ¿no? 2017, 18, 19. En la figura que se presentó son de la campaña del 2018 y 19. En un año calibramos, en otro año validamos. No siempre nos dan los mismos valores porque las condiciones climáticas son diferentes. Por ejemplo, por eso digamos que en la data para el caso del arroz, el 2017 fue niño. Los resultados son totalmente diferentes. El 2018 fue normal, el 2019 fue niña, entonces el cultivo responde diferente. Entonces, lo que hacemos es, y eso es lo que nos piden también para las publicaciones, es trabajar con mínimo 2 campañas, ¿no? En arroz tenemos 2017, 18, 19 en La Molina. En Campos Mayores, el 2019, 1 hectárea, fue toda una experiencia volar a alturas de 120 metros. Y el 21 ya empezamos con 50 hectáreas, ¿no? El 2022 hemos 150 hectáreas, con la de 150 hectáreas, 2 campañas, estamos validando unos algoritmos también de predicción de rendimiento. Entonces, la validación es en función al número de campañas, sino también en los artículos no son fáciles de publicarnos en algunos tipos de revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, para este año 2023, que ya sería trabajar cuántos años que estaríamos trabajando en arroz, ya aspiramos, porque tenemos ya una data de varios años, aspiramos ya a las publicaciones de Cuantil 1 en la revista Remote Sensing, que esas están en camino 4 artículos, después de toda la experiencia que hemos tenido desde el 2017. Entonces, algunos calibran, validan todo en una campaña, pero son diferentes campañas. Necesitamos, si fuera posible, 3, o ahora que tenemos 3 en La Molina y 3 en Lambayeque, es decir, ¿no? en áreas mayores, y este año en áreas comerciales, eso sí nos va a permitir tener un mayor sustento para estas relaciones, ¿no? Solo he presentado 2018 y 2019 del caso del arroz, ¿no? No he presentado completo porque, bueno, atrás hay también información de variables del cultivo mismo. Solo he presentado aquí aspectos de la temperatura. En el caso de palto, tenemos 14 vuelos frente a la universidad, en el INIA, Lima, o INIA La Molina. Es parte de una tesis doctoral. Por eso, como no podíamos hacer 2 campañas en palto, por eso es que aumentamos la cantidad de vuelos. Son 14 vuelos que estamos terminando de procesar con toda la data fenológica, ¿no? Afortunadamente, del INIA tienen una serie de equipos, tienen esta cámara de Scholander que tiene, tiene información de conductancia, una serie de variables. Entonces, ahí tendremos un mayor sustento. Pero igual, había la duda, eso es ambiente húmedo, ¿qué pasaría en ambiente seco? Ya tenemos los resultados de Ayacucho, con la señorita Malú Galindo. Esos resultados ya se han enviado a una revista, de Cuantil bajo, Cuantil 4, porque era un requisito del financiamiento que se le dio a la señorita Galindo, pero eso también va a sumar a la colecta que hemos tenido el año pasado bajo condiciones húmedas, ¿no? Respecto al algodón, sí es recién la primera campaña este año, ¿no? Pero sí, digamos que todas las mejoras que hemos ido aprendiendo se han aplicado en esta campaña de algodón. Nos toca ahora una segunda campaña, ¿no? Que será el próximo año, para tener datos con mayor, con mayor validez y que nos permitan después publicar en una revista de mayor impacto. Eso es lo que podría decirles. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Torres. Sí. Y quisiera enfocar lo de la cámara termográfica, que hay mucha inestabilidad. Pero digamos, no será de que está cerca de alguna planta eléctrica, porque el aire de la zona podía estar muy ionizado, y eso de repente no hay, ¿cómo se dice? Como la televisión, un corte de sintonía.
Bueno, pero aparte de eso, también quisiera decirles que tanto el palto como el arroz y el algodón podían, digamos, seleccionarse cada uno y los mejores que tengan resistencia a la alta salinidad del agua del mar que está cerca de Lambayeque, que puedan reconfigurarse su ADN de cada uno de esos seleccionados para, digamos, de ahí tener la suficiente agua para vigorizarse esas plantas y dar sus frutos. Muchas gracias. Eso ya se hizo en Israel ya desde hace 20 años, por si acaso. Sí, respecto a lo de la cámara, hemos, a ver, les cuento un caso, por ejemplo, cuando se compró la cámara, bueno, la cámara FLIR ya la teníamos trabajando de mano, hay varias tesis, entonces eso ya, digamos que la teníamos ya claro cómo era el manejo, la colecta, el análisis de las imágenes, ¿no? El tema era esa cámara en la imagen, acoplada al dron, ¿no? Porque las primeras imágenes nos salía como una especie de manchas, ¿no? Como una especie de manchas que claramente era cuando cambiábamos las baterías, porque 2 baterías te duran 20 minutos. Como queríamos volar 50 hectáreas en Chongoyape, entonces 50 hectáreas con la térmica, porque con la multiespectral pueden llegar a velocidades de 7, 8 metros por segundo, pero con la térmica, por lo mucho llegas a 3.5 o 4 metros por segundo. Entonces la térmica no te da, no puedes colectar mucha información, y si se te va el sol o se te cierran las nubes, ya no puedes colectar información térmica. Entonces, por eso es que compramos un maletín de baterías, 8 baterías tenemos, o sea, 4 vuelos, podemos hacer 4 vuelos. Entonces, se hacían un par de vuelos, se colectaba la imagen térmica, bajaba el dron, se ponían las otras 2 baterías, otra vez se valía. Entonces, cuando se unían esas imágenes, había una especie de manchas, como que la temperatura se enfriaba y luego pasaba un momento hasta que se volvía a calentar, digamos así. Y eso era porque el dron se enfría cuando tú aterrizas para cambiar las baterías. Hemos probado y bueno, ya no apagamos el motor, hacemos directamente el cambio batería por batería para evitar ese cambio, pero igual siempre quedan unas pequeñas como manchas, ¿no? Entonces, lo mejor para la térmica, pero eso es lo que hay, o sea, no es por nosotros, eso es así ocurre, y cuanto mayor temperatura haya en el ambiente, como por ejemplo en el norte con arrozales, esto se manifiesta, se ve claramente esas manchas. Tal vez aquí en La Molina, cuando hemos hecho pruebas, veíamos ligeramente, no tanto, ¿no? Pero en el norte se ve claramente en las imágenes. Entonces, lo que decidimos para este año 2023, para evitar esas manchas, es volar al máximo 120 metros, pero 2 baterías, un vuelo, lo que te dé a 120 metros la zona, y ir a otra zona o cercana otra zona y otra y otra y otra. No juntar las imágenes, porque es así, o sea, la tecnología en la cámara térmica es muy sensible a estas condiciones de calor. Ahora, si hay viento, el impacto es mayor, ¿no? Ahora, hay unas cámaras, tienen un término, no sé, hay otros tipos de cámaras que utilizan para evaluar incendios, ¿no? Que tienen mayor estabilidad en la temperatura. Pero si ya de por sí, porque en realidad el dron no es lo que cuestan son las cámaras. Entonces, si ya de por sí esta cámara térmica, bueno, fue realmente casi solo la cámara cerca de 50,000 soles, entonces comprar otra cámara para poder, entonces ya esto era inviable, ¿no? Entonces, pero esa es la situación, o sea, esa es la realidad que ocurre en este momento con la cámara térmica. Ahora, respecto al tema de salinidad, sí, a través de las imágenes multiespectrales se pueden hacer relaciones con el tema de sales. Tenemos, el año pasado hemos volado diferentes zonas, claro, haciendo superposición, por eso la térmica del año pasado no nos ha valido, sí las multiespectrales, porque a partir de las multiespectrales se puede predecir el rendimiento. Ya hay índices, combinaciones, hay 4 índices que puedes relacionar, ¿no? Entonces, eso ya está bastante estudiado, ¿no? El tema es que puedas elevar tu nivel de certeza, ¿no? O estadísticamente proponer una ecuación lo más, digamos, con alto coeficiente de R de Pearson o con alto índice, ¿no? De correlación. Entonces, allá ahí aparecen no solamente las multiespectrales, también los índices texturales, que es lo que estamos trabajando ahora, índices texturales combinado con las multiespectrales, ¿no? Entonces, del año pasado ya tenemos unas ecuaciones. De este año estamos llegando ya hasta los índices texturales, luego vamos a combinar los 2 años para poder proponer una
una relación para el caso de predicción de rendimiento. Eso es parte también de una tesis doctoral del ingeniero Javier Quille Mamani, que es estudiante de doctorado de la del doctorado de geomática en la Universidad Politécnica de Valencia. Por ejemplo, ahí nos dijeron, una campaña no vale, mínimo 2 o si es posible 3. Por eso ya lo tenemos claro que si aspiramos a artículos de mayor cuantil tenemos que hacer 2 o más campañas, ¿no? Entonces, ahí detectamos, por ejemplo, que habían zonas porque lo primero que quisimos era juntar toda la data y hacer una ecuación, ¿no? Luego fuimos separando, porque por zonas nos salía mejor correlaciones, ¿no? Y había una zona que desvirtuaba todo, y al ver la zona, y porque al hacer muestreos de suelos, esa zona ha empezado a abandonarse ciertos sectores por el problema de sales, ¿no? Entonces, hay un tema de sales que influye en esta relación, en esta ecuación, que también se puede valorar a partir de las imágenes multiespectrales. También no es nuevo, también ya está estudiado, hay índices, ¿no? Pero, claro, hay que volar, hay que hacer ese análisis y hay que tomar a la vez muestreos de suelo, ¿no? Cuadriculados para poder tener mejor la relación. Pero, bueno, inicialmente no lo pensamos, pero, bueno, sí se podría hacer, ¿no? Gracias. Muy bien, doctora Lía, le damos un fuerte aplauso, le agradecemos por su participación.